sabemos que existen tipos de quemadura, ¿ya? El 1% puede morir, ¿no? ¿Cuál es el órgano más extenso del cuerpo? La piel. Bien. Bien. Entonces los grados de este tipo de lesión van a estar en relación con la gravedad del paciente, ¿no? Si tenemos pacientes que tienen quemaduras más profundas y más extensas, obviamente el paciente va a tener mayores complicaciones, ¿ya? Va a tener riesgo de vida, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos con este paciente. Además sabemos que la piel es el principal o es el órgano barrera de los microorganismos. Entonces tenemos más riesgo de infecciones, más riesgo de shock séptico. Yo he tenido pacientes en traumatología que los dos se me han muerto por gran pérdida de tejido, unas lesiones que iban en un degloving desde la parte del muslo hasta el tobillo, o sea, estamos hablando de que prácticamente no tenía piel, ya, por algún tipo de lesión, y esos dos pacientes, pese a la limpieza quirúrgica, etcétera, que se le hizo, igual hicieron un shock séptico y se murieron. Entonces son los dos pacientes que yo he tenido que siempre me acuerdo porque son lesiones muy graves por pérdidas de piel. Entonces la piel es fundamental para evitar el ingreso de estos microorganismos, ¿ya? Entonces vamos a tener la clasificación de las quemaduras. Las quemaduras vamos a tener quemaduras térmicas, ya sea por calor o por frío, puede ser por líquidos calientes, puede ser por fuego directo o gases inflamables. El frío puede ser, que se le dice heladuras también, ¿ya? Que son las quemaduras por frío. Están las quemaduras eléctricas, que estas ya más o menos hemos hablado en las anteriores clases, que son complicaciones también importantes, porque las quemaduras eléctricas puede ser que veamos lesiones externas muy pocas, pero la parte interna de ese paciente es lo más complicado. Necrosis musculares, liberación de la mioglobina, lesiones a nivel renal, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos alteraciones cardíacas. Entonces mucho también tenemos que estar con cuidado con este tipo de pacientes que tienen lesiones o quemaduras eléctricas. Existen las quemaduras químicas, ¿ya? Las quemaduras químicas que van a ser por ácido, por base y también por gas. ¿Cuáles son las más complicadas? Ustedes ya han visto esto seguro que en cirugía. ¿Cuáles son las más complicadas entre lo que son los ácidos y las bases? ¿Los ácidos dicen uno o las bases dicen otro? Ya, normalmente nosotros creemos que las quemaduras por ácido son las más complicadas, pero no. Las quemaduras por base son las más complicadas porque pueden pasar la barrera de lípidos que tenemos, ingresan más, entonces son más profundas. Entonces, las más complicadas, no sé qué bases son las que son el pH. Estamos hablando, cuando hablamos de ácido, hablamos de pH, ¿no ves? ¿Se acuerdan qué es el pH? ¿Qué es el pH? Mayor que 7.5. Exacto. Eso, entonces cuanto más el pH sea más bajo es más ácido, cuando el pH es más alto es más alcalino o básico, le dice básico, ¿ya? Entonces esto tiene más tendencia a poder penetrar más profundo a diferencia del ácido, ¿ya? Entonces por eso es que son más complicados. También hay las quemaduras radioactivas que son ya por quemaduras por sol, por ultravioleta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existen alteraciones en la fisiopatología, ¿no? Existe una lesión, se activan mediadores inflamatorios, la histamina, etcétera, etcétera, se aumenta la permeabilidad vascular, ¿ya? Estos pasos del plasma, electrolitos y agua al espacio intravascular y al intestino, ¿ya? Y se va a generar un tono vasomotor, lo que va a aumentar el edema del tejido lesionado. Se va a perder esa barrera cutánea que hemos hablado y van a existir las pérdidas insensibles. Por eso es que el paciente tenemos que hidratar, ¿no? Hemos hablado de que tenemos que darle bastante líquido. Vamos a hablar de una fórmula de rehidratación o de toda esa que ustedes se la tienen que saber, ¿ok?
que es la regla de los 9, que vamos a hablar para ver la superficie de quemadura, y hay otra que, dependiendo o en base a eso, se hace la hidratación de ese paciente o la colocación de líquido, ¿no? Entonces, existe la quemadura, aumento de la permeabilidad, vasodilatación, extravasación, produce edema, la pérdida de la barrera cutánea me va a aumentar la evaporación del agua y esto me puede llevar a un shock hipovolémico, ¿ya? Entonces ahí está todo lo que hemos hablado. Existen alteraciones en el sitio también, una zona de coagulación, ¿ya? Que va a constituir la parte central de la quemadura. Entonces existe una zona de coagulación, una zona de isquemia o estasis, que es una zona intermedia, es una zona o que puede llevar a una necrosis o que se puede mejorar. Eso depende de la evolución de la lesión, de cómo vaya yendo. Entonces muchas veces nosotros decimos se está más o menos aislando la lesión. Entonces es porque existen zonas de isquemia que son zonas que van a rodear esta zona de coagulación, ¿ya? Que no se encuentra desvitalizada, pero sí tiene algún tipo de alteración a nivel vascular. Entonces el daño es más microvascular, pero que está en el mango, en el limbo, entre si se necrosa o no se necrosa. Entonces esta zona es la que tenemos que tratar de salvar, ¿ya? Hay una zona de hiperemia, que es el espacio que está alrededor de esta zona de isquemia, ¿ya? Va a presentar esta zona una vasodilatación. Hiperemia quiere decir va a estar más roja, ¿no? Entonces va a haber más mediadores inflamatorios, ¿ya? Y es un segmento que va a estar guiado. Este es el segmento que llega más sangre, ¿ya? Entonces vean que los mediadores inflamatorios son fundamentales, porque en todas las lesiones la inflamación está fundamental. Cuando yo tengo pacientes policontusos, fracturas, todo eso, yo trato de dar antiinflamatorio pocos días, porque dentro de la fase de recuperación de todo paciente está la fase inflamatoria. Entonces, personalmente no me gusta utilizar antiinflamatorios por ese tema, porque si no disminuye el proceso de curación. Entonces trato de darle antiinflamatorios en los primeros días y ya después solamente analgesia, que es lo que yo normalmente utilizo, ¿no? Entonces ahí está la zona, ¿ya? La zona de coagulación. ¿Cuántos días, doctor? No, dependiendo del trauma, ¿no? Pero normalmente 2 o 3 días máximo. Tenemos entonces la zona de coagulación, que es la zona central, la zona que va a necrosar, que estamos viendo, voy a poner enlace. Entonces la zona de coagulación, que es la zona central, la zona de necrosis, la zona de éstasis, que es la que estamos viendo allá, que es la zona que está en el limbo, que estamos viendo si se va a necrosar o no, si se va a aumentar esa necrosis, y ya la zona de hiperemia, que es la zona que está con vasodilatación y que tiene mayores mediadores proinflamatorios. Entonces la zona que posiblemente no tengamos ningún problema. Hasta ahí se va a delimitar la lesión. Por eso cuando decimos que viene un paciente, su familiar me dice, doctor, ¿cómo está eso? Estamos esperando que se delimite la lesión, se dice. Entonces tenemos que saber hasta dónde va a ser el proceso de necrosis, ¿no? Normalmente el proceso de necrosis puede llevar hasta esta zona amarilla, que es la que estamos hablando. Ahí vemos entonces en una foto la zona de coagulación, que es la zona que sí o sí se va a necrosar. Van a ver que después se va a volver blanco y después se va a volver negro, ¿no? Y hasta la zona de éstasis, que es la zona donde hemos hablado, y la zona más de hiperemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas inmediatas que tenemos que tener nosotros frente a este tipo de quemadura? Bueno, vamos a ver primero qué tipo de quemadura tenemos que tener. Ya hemos hablado de la clasificación. No es lo mismo tener una quemadura eléctrica que tener una quemadura por frío o por calor, ¿no? Y dependiendo de si el paciente ha tenido algún tipo de lesión por inhalación, una quemadura por inhalación, que es muy común en los hogares.
la persona que está utilizando un horno y les va a llegar, alguna le va a llegar en su internado, prenden el horno, ponen el gas, prenden el horno, abren la puerta y le sale una llamarada, ¿ya? Y el paciente le va a llegar con las cejas quemadas, las vibrisas quemadas, quizás con el esputo carbonáceo o con algún tipo de alteración en el habla. Entonces tenemos que tener cuidado con esos pacientes, porque esos pacientes probablemente hayan tenido una lesión por inhalación y a la larga van a hacer un proceso inflamatorio y pueden hacer un edema de glotis y se nos puede morir por una alteración en la vía aérea, ¿no? Entonces, ojo con esos pacientes que tienen lesiones de vías aéreas por quemadura, ¿ya? Entonces, tenemos que controlar la vía aérea, tenemos que ver que la vía aérea esté de manera adecuada. Tenemos que detener el proceso de quemadura, ¿ya? Y obviamente hemos hablado de que existen pérdidas sensibles de agua, entonces mi paciente se me va a deshidratar, va a perder líquido, ¿no? Entonces, tenemos que colocarle una vía, ¿no? Esta es lo que hemos hablado, la vía aérea puede producir un edema masivo, ¿ya? Las vías aéreas pueden obstruirse, ¿ya? Los factores que van a aumentar el riesgo, pues aumento del tamaño y profundidad de la quemadura, quemaduras en la cabeza y cara, lo que estábamos hablando, y los daños por inhalación, que son comunes en ese tipo de pacientes que le estaba hablando. Se va a producir un edema, lo que hemos hablado, y existe un gran riesgo de compromiso de vía aérea, ¿ya? Los niños tienen también un riesgo importante porque la vía aérea siempre es más pequeña, entonces más riesgo de obstrucción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones clínicas de lesiones por inhalación? Las quemaduras faciales, o en el cuello, ¿ya? Quemaduras de cejas y vibrisas nasales, lo que hablamos. Si vemos que las cejas, las vibrisas, las pestañas están quemadas, pues tenemos que tener ojo con esos pacientes, posiblemente hayan tenido una lesión por inhalación. Depósitos carbonáceos dentro de la parte de la orofaringe, lo que vemos por ejemplo como carbón en la orofaringe, y lo que habíamos hablado, el esputo carbonáceo, o sea, escupe el paciente y sale medio oscuro, ¿no? Entonces eso se llama esputo carbonáceo. Ojo con esos pacientes, posiblemente tengan lesiones por inhalación. Y que habíamos hablado en todos estos temas, tenemos que, ¿cuál era nuestro objetivo como médico? Adelantarnos a las posibles complicaciones, que les vengo diciendo. Si ustedes se dan cuenta, este paciente tiene algo de esto, posiblemente tenga una lesión en las vías aéreas, posiblemente tenga una obstrucción, y ustedes cuidan esa vía aérea, pues es posible que ese paciente se anticipen a las complicaciones y ese paciente no se muera. Ojo, ¿comprendido? Ya. Ese es el objetivo y para eso es lo que están ustedes estudiando, ¿no? Aparte, si el paciente comienza a tener esa pérdida o alteraciones en la voz, una ronquera, puede haber confusión mental, ¿ya? Si hubo también antecedentes de un encierro en un ambiente en llamas, hemos dicho, si están en un lugar cerrado, ¿ya? Explosión con quemaduras en la cabeza y en el torso, niveles de la carboximoglobina, ya esto es más laboratorial, mayores al 10%, y cualquiera de esos no nos dice que va a ser una lesión, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Lo más probable es que ese paciente tenga que realizarse una intubación temprana, ¿ya? Obviamente que hay centros especializados de atención de quemaduras, pero nosotros tenemos que saber lo básico para poder trasladar a ese paciente, ¿ya? ¿Cómo vamos a detener este proceso de quemadura? Lo primero, quitar la ropa del paciente, ¿ya? Hay ropas que ya son como que más plástico, los buzos, esas son las que continúan después del proceso de quemadura quemando al paciente. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros lo dejamos con la ropa, esas ropas sintéticas continúan quemando al paciente.
entonces tenemos que tratar de retirar. No arrancar la ropa. Si la ropa está adherida, no vamos a agarrar y arrancarlo con los pedazos de piel. Ya eso quizás vaya a tener que hacerse un tipo de limpieza quirúrgica, entrar a quirófano, etcétera, etcétera. Entonces estas telas sintéticas, que eran las que les decía, se queman más rápido y se derriten. Y eso me produce también la quemadura, ¿no? Entonces estas van a continuar quemando al paciente, ¿ya? Cuando estamos hablando de polvos químicos secos de la herida, evitar el contacto directo con esto, lavar las áreas superficiales de lo que es el cuerpo con cantidades. Si ya se cansaron de lavar, laven el doble. Entonces hay que usar bastante agua, ¿ya? Obviamente que estamos hablando de que este paciente ha perdido piel, y este paciente también tiende a ir a la hipotermia, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cuidado con la hipotermia. Si nosotros lavamos con los sueros a temperatura un poquito más alta, o sea, más ambiente, pues quizás vamos a generar un poquito de pérdida de calor del paciente. Entonces, tenemos que tratar de que sea lo más de acuerdo a la temperatura que tiene que tener. Obviamente que después de eso tenemos que cubrir al paciente, lo que ya hemos hablado anteriormente, evitar la hipotermia, sacamos los tejidos y le podemos cubrir con cobertores limpios. Los accesos intravenosos, que también era la otra que habíamos hablado, ¿ya? Cualquier paciente con quemaduras de más del 20% de superficie corporal quemada requiere reanimación con volumen, ¿ya? Vías intravenosas de grueso calibre, lo mismo que ya hemos hablado anteriormente, 16, 18, lo mismo que hablamos en el shock hipovolémico, lo mismo aquí, ¿ya? Si no se puede colocar sobre una piel que esté no quemada, tenemos que colocarlo sobre piel quemada, la vía, ¿ya? Entonces, ojo con eso, se tiene que colocar sí o sí la vía, ¿ya? Y obviamente los cristaloides que ya hemos hablado, ¿no? Los catéteres, los distintos catéteres, que ya esto ustedes también lo saben y que se deberían utilizar para este tipo de pacientes, ¿no? Hemos hablado 16, 18, que son los que más comunes para utilizar. 14 nunca he visto, pero 16 y 18 son los que más se utilizan. La evaluación de los pacientes quemados se va a iniciar siempre con la historia, que hemos hablado. Yo tengo que saber si el paciente hubo un incendio y el paciente estuvo encerrado y estuvo con el humo, lo que tiene que estar aspirando. Entonces tenemos que estar sabiendo todos esos detalles, ¿no? Tenemos que estimar el área de superficie corporal quemada y tenemos que estimar la profundidad de la quemadura. Esas dos son fundamentales porque ya hablamos de eso dependiendo de qué tan grave va a estar el paciente. ¿La historia es valiosa para el tratamiento para los pacientes quemados? Sí, obviamente ya hemos hablado. Todo lo que es historia y datos que podemos sacar son fundamentales, ¿no? Hay que también buscar lesiones que estén no solamente de la quemadura. El paciente puede ser que por querer no quemarse, no sé si han visto videos, pero hasta saltan de los edificios, ¿no? Entonces podemos tener pacientes que tengan lesiones agregadas, fracturas, contusiones, traumas craneoencefálicos, etc. Porque el paciente se desespera y por no quemarse puede saltar del segundo piso, puede hacer cualquier cosa. Entonces, buscar lesiones también graves que se puedan generar al intentar escapar. Las explosiones pueden producir heridas internas, ya lo hemos hablado de eso en otros temas. Establecer la hora en que ocurrió la quemadura, fundamental, porque de eso depende también la fórmula que vamos a hablar de la rehidratación, ¿no? Por eso tenemos que colocarle líquido en cierto horario desde el momento en que se produce la quemadura, ¿ya? Y las quemaduras en espacio cerrado, nuevamente, alto riesgo de inhalación, ¿no?
Obviamente que también tenemos que saber del paciente en sí, qué enfermedades tiene, si tiene diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera, o si toma algún fármaco, algún medicamento, si tiene alergia a algo, ¿ya? Y la historia siempre tiene que estar en relación con lo que nos cuenta, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no nos las echan, porque pueden decirnos una cosa y lo que vemos es otro, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta. Es igual que aquí, cuando exponen, la quieren charlar, pero nos damos cuenta si estudiaron o no estudiaron, ¿no? Entonces, idéntico, ¿ya? Y ponemos la vacuna del tétano. Siempre la tetánica fundamental. Yo normalmente a todos mis pacientes que me llegan con una herida, a todos, puede ser pequeña, grande, a todos le pongo antitetánica. No sé ustedes cómo lo van a manejar en su hospital y todo eso, pero todo mi paciente tiene que tener su vacuna. Por lo menos ya yo le indico, y ya si el paciente después presenta que tiene todas sus vacunas, etcétera, ya es otra cosa. Pero normalmente aquí nadie cumple su esquema de vacunas de antitetánica. Entonces, personalmente a todos, ¿no? Y ya ver el tema del área de superficie corporal, la regla del 9, ¿ya? Determinar la extensión de la quemadura, que lo vamos a dividir en regiones, ¿ya? Y la superficie del niño es diferente, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque la cabeza del niño o del lactante es más grande en proporción a la del adulto, ¿ya? Y sus extremidades son más pequeñas en relación a la del adulto, ¿no? Hay otra forma también que la palma de la mano corresponde un 1% en el adulto, pero más o menos estas son las imágenes que se dan en la superficie en un niño, ¿no? En un lactante también. 9% parte posterior, 9% parte anterior, 13% toda la parte de la espalda, 18% en la parte anterior, 4.5, como ustedes lo están viendo acá, ¿ya? Entonces, esas reglas para que podamos determinar cuánto es el porcentaje de quemadura que tiene mi paciente. Y ahí el paciente adulto lo mismo, ¿no? La regla de 9 que se dice, 18 en la parte posterior, 18 en la parte anterior, 4.5 anterior, 4.5 posterior. La palma de la mano corresponde a 1%. ¿Eso para qué me sirve la palma de la mano? ¿Por qué se dice la palma de la mano 1%? ¿Alguien sabe por qué, más o menos? ¿Por qué di ese dato? La palma de la mano incluye 1%. ¿Para qué me sirve? Pero existen quemaduras por llamarada, por explosión, entonces puedo tener partes de quemadura en el cuerpo. Entonces la palma me va a ayudar para poder determinar más o menos cuánto es el porcentaje que tiene. Pues no quiere decir que todo el dorso va a estar quemado, puede ser que tenga ciertas partes porque explotó y una llamarada fue la que quemó ciertas partes. Entonces eso me ayuda, ¿no? 1%, 9%, así. Entonces esto me va a determinar para poder determinar superficie corporal quemada. Determinar la profundidad es fundamental para evaluar la gravedad. No es lo mismo un grado 1 que normalmente nos vamos a tener cuando vamos a la piscina, por ejemplo, que un grado 2 o 3, ¿no? Entonces, el plan de manejo es totalmente diferente dependiendo de la complejidad o la profundidad de la lesión. Y obviamente que también esa profundidad me va a determinar si es que me van a quedar algunas secuelas, algunas cicatrices o no. Las quemaduras de primer grado son características por un eritema, dolor, ausencia de ampolla, no ponen en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Y no requiere una terapia de líquidos intravenosa, ¿ya? La epidermis va a permanecer intacta. Entonces normalmente vamos a ver eso, no flictena, piel seca, caliente, dolorosa, ¿ya? Normalmente son las quemaduras solares, como les digo, ¿no? Estas no me van a dejar cicatriz si es que no hubiera algún tipo de complicación. La curación es en menos de una semana, ¿ya? Entonces los síntomas, vamos a ver dolor, ¿ya? De leve a intenso, va a haber una hipersensibilidad y
paciente va a pasar rápidamente dentro de la primera semana. Las quemaduras de segundo grado o de espesor parcial, vamos ya a encontrar una apariencia roja, moteada, edema asociado, formaciones ya de ampolla, apariencia húmeda, exudativa, va a haber una hipersensibilidad, ya va a haber también, igual que la anterior, incluso hasta las corrientes de aire. Por eso es que a estos pacientes ya se les ponen unas sábanas para evitar que les llegue el viento, ¿ya? Ahí a estos pacientes vamos a encontrar un poco de flictena, lechos de la herida color rojo intenso, va a tener mucha salida de líquido, muy exudativo. La tracción del pelo negativo quiere decir que el pelo, si yo jalo, va a continuar, ¿ya? Va a haber hiperestesia, suelen ser muy dolorosa y se pueden ya colocar aquí ciertas pomadas que me ayuden con lidocaína, etc., ¿no? La duración para la curación de estos pacientes de 7 a 14 días y pueden dejar algún tipo de alteración a nivel del color de la piel, ¿no? Quemaduras de segundo grado a nivel superficial. Quemaduras de segundo grado a nivel profundo ya afecta a la dermis reticular, ¿no? La otra llegaba hasta la dermis papilar, hasta esta zona, y esta hasta la reticular. O sea, esta llega hasta acá y esta llega hasta aquí. Entonces ya va a haber lo mismo, flictena, superficie de la herida de color rojo o pálido también, lisa, brillante, exudativa, y ya la tracción del pelo puede ser positiva, ¿no? Dolor, menos molestia a la exploración, ya, porque está llegando más profundo. Mientras más profunda la quemadura, menos dolor, ¿no? Entonces, la epitelización va a ser entre 15 días a 3 meses, va a dejar ya algún tipo de secuela, y si en 15 días no va a mejorar, pues se tiene que derivar a cirugía. El tratamiento de dividimiento y puede ser algún tipo de autourgencia. Y hasta aquí vamos a llegar, ya, porque ya los otros están